a empezar con la clase de hoy, así llegamos bien al final. La clase de hoy va a ser la continuación de lo que vimos en la clase anterior sobre trabajo y energía. Es una clase súper importante la de hoy, porque vamos a ver, la clase 2, vamos a ver cosas que son, además de ser profundas desde el punto de vista de la física en general, son muy útiles para lo que es la materia y para lo que es en general el resto de la carrera. El punto de partida de lo que nosotros vamos a ver es algo que vimos en la clase anterior, que lo voy a repasar muy rápidamente, que es lo que llamamos el teorema de trabajo-energía, que es que si nosotros tenemos, por ejemplo, una partícula, una masa m, moviéndose desde una posición R inicial hasta R final, con alguna trayectoria, es decir, con alguna trayectoria que la puedo dibujar, es decir, ese movimiento del espacio que hace la masa, entonces, por supuesto, esa trayectoria, digamos, el movimiento va a ocurrir porque hay fuerzas actuando sobre la masa, es decir, en cada punto de la trayectoria yo puedo pensar que hay alguna fuerza F actuando, o sea, lo que sería, esto sería la fuerza que actúa sobre mejor dicho, la resultante de las fuerzas, ¿no? La fuerza que actúa sobre la masa, y esta fuerza, debido a esta fuerza que actúa, suponemos entonces que la masa se desplaza desde el punto inicial hasta el punto final. Entonces, lo que nosotros vimos en lo que llamamos el teorema de energía de trabajo, es que podemos relacionar fácilmente la velocidad en este punto con la velocidad inicial, si es que conocemos cuánto vale la fuerza y podemos calcular lo que se llama el trabajo. Es decir, nosotros definimos el trabajo, W, como la integral entre el R inicial y el R final de la fuerza de R, producto diferencial R, y esto es lo que yo les dije que les voy a subir probablemente este fin de un video para contarles un poco más qué significa este objeto, pero eso es lo que nosotros dijimos que se llama integral de línea. Esa integral de línea tiene que ver con ir sumando las contribuciones de todos estos vectores a la trayectoria, pero únicamente las componentes, digamos, tangenciales. O sea, proyectar en cada punto de esta trayectoria a estos vectores en la dirección tangencial e ir sumando todas esas contribuciones. O sea, sería la parte de estos vectores integrada que está en la dirección paralela a la trayectoria. O sea, la que contribuye directamente, en este caso, a que haya un desplazamiento. Profe, ¿es un producto común o es un producto interno? Un producto escalar. O sea, en general vos lo vas a interpretar esto como un producto escalar, o sea que toma dos vectores y te da un escalar. El producto escalar exactamente entre lo voy a tener Bien. en el video, porque ahí, para digamos, algunos de ustedes capaz que usaron Mate 3 y saben que, por ejemplo, para esto hay que hacer algo que se llama una parametrización de la curva, y después, bueno, este producto termina teniendo que hacer con algo que tiene que ver con esa parametrización. Yo después lo cuento eso, pero en principio no vamos a tener que calcular en general esto. Lo único que vamos a tener que tener en cuenta es que esto que está acá es un vectorcito diferencial, o sea, muy pequeño, que apunta en la dirección del desplazamiento. O sea, este dr siempre es en la dirección tangencial, ¿está bien? Porque estoy proyectando justamente en la dirección del desplazamiento. Y esta f es una f que puede tener una parte que es tangencial y una parte que es normal, digamos. Una f que es en general. ¿Está bien? Bueno, entonces esta cosa, el teorema de energía de trabajo, lo que nos dice es que una vez que calculamos el trabajo, entonces ya está, podemos calcular lo que sería la masa por la velocidad final en este punto. El cuadrado sobre 2 menos la masa por la velocidad inicial al cuadrado sobre 2, y eso nos tiene que dar el trabajo. Y esto es lo que llamamos la energía cinética final, esto es lo que llamamos la energía cinética inicial, y por lo tanto esto que está acá es lo que sería el delta de energía cinética. Entonces, esto es una herramienta para poder relacionar la velocidad en un punto con, bueno, con la velocidad en algún punto inicial mediante esto que se llama trabajo. Fíjense que acá lo que yo hice énfasis bastante en la clase anterior es que el tiempo desapareció de las ecuaciones. Simplemente esto nos permite relacionar lo que hay en distintas posiciones. Posición final, posición inicial. Entonces, acá hay una mini observación que yo no hice en la clase anterior, pero bueno, pero no es
digamos, es bastante inmediata, que es que, supónganse que la F que actúa, por eso puse resultante acá, ¿no? Si la F que actúa en realidad es la sumatoria de una F1 más una F2, o también podría haber más F3, más F lo que sea, entonces el trabajo yo lo calculo como la integral entre el R inicial y el R final de la suma de estas fuerzas, que es la fuerza total, producto escalar, el diferencial de desplazamiento, y esto como todo se puede distribuir, porque son integrales y productos escalares, yo puedo llegar a la conclusión de que esto es F1 producto diferencial de desplazamiento más la integral de F2 producto diferencial de desplazamiento. O lo que es lo mismo, la suma de trabajo hecho por la fuerza 1 más la suma de trabajo hecho por la fuerza 2. O sea, si tienen varias fuerzas, básicamente el trabajo total es la suma de trabajo hecha por la fuerza 1 más la suma de trabajo hecha por la fuerza 2, y así si hubiesen más fuerzas, fuerza 3, fuerza 4, fuerza 5. ¿Está bien? Bueno, ahora, yo lo terminé la clase anterior diciendo que esto, así como está escrito, no necesariamente es práctico, porque yo acá, fíjense que en principio este trabajo es algo que se calcula calculando la contribución de todas estas fuerzas a esta trayectoria, por lo tanto, este trabajo depende de la trayectoria, es decir, depende de lo que yo dibujo acá. Si yo dibujo esto, en principio me va a dar un trabajo distinto con la curva que yo había dibujado antes. Y así con cada curva distinta que yo dibujo. Entonces, el problema es que lo que sería la velocidad final en este punto y la velocidad inicial en este punto son magnitudes físicas, o sea, son cosas que no pueden depender de la curva, pero aparentemente al mismo tiempo el trabajo sí parece depender de la curva. O sea, hay una especie de contradicción, ¿no? Digo, la velocidad final al cuadrado, la velocidad en este punto, es un hecho físico, ¿ok? Es un hecho físico que yo puedo medir de la partícula. En cambio, y tiene que estar determinado perfectamente, puedo hacer un experimento para medirlo. Por otra parte, el trabajo W es una cantidad matemática que aparentemente depende de la curva que yo elijo. Acá pongo otra curva, bueno, nadie me dice que la integral en esta curva, en esta curva, en esta curva sea la misma. Entonces, la pregunta es, o bien, o sea, mejor dicho, la conclusión es, o bien hay una curva privilegiada para tomar, es decir, hay una curva que es la curva correcta entre todas las curvas posibles infinitas que hay, que es la que yo necesito considerar para hacer esta cuenta. Eso no sería muy útil, ¿no? Porque de alguna forma, entonces el problema es cómo averiguar cuál es esa trayectoria correcta, digamos. O bien hay un hecho matemático que hace que al menos para ciertas fuerzas el trabajo en realidad no dependa de la curva que estoy tomando. Y esa va a ser la situación típicamente más útil en la que podemos aplicar este teorema. O sea, el punto es que entonces, básicamente, como el trabajo W aparentemente depende de la trayectoria, entonces esto que está acá, digamos, el teorema de energía-trabajo, el teorema de energía-trabajo, va a ser útil en dos situaciones principalmente. Distintas. Una situación, la primera, el caso 1, es en el caso en el que la trayectoria está fija. Por ejemplo, ¿en qué situación la trayectoria está fija? Bueno, por ejemplo, si una masa se está moviendo por un alambre, la trayectoria es la trayectoria que me impone el alambre. No hay mucho ahí para considerar. La única fuerza que actúa en ese caso, fíjense, la única fuerza que actúa en el caso de que una masa se esté moviendo o sea, libremente, digamos, no actúa ninguna fuerza, no hay un campo gravitatorio, nada, simplemente es una fuerza que está vinculada a moverse por algún alambre que tiene alguna forma determinada. Entonces, la única fuerza que actúa en ese caso es la fuerza normal, o la fuerza de vínculo, como la quieran llamar, del alambre. Pero esa fuerza siempre es perpendicular a la trayectoria, es decir, siempre es perpendicular a el desplazamiento. Entonces, el trabajo
que hace esa fuerza es cero. Nosotros en la clase anterior vimos el caso particular de una masa vinculada a moverse en un movimiento rectilíneo, un movimiento circular uniforme. En ese caso, si es ya sea la tensión, la fuerza de contacto del alambre, lo que fuese, no hace trabajo. Lo único que hace es doblar el vector velocidad, pero no le cambia su módulo. ¿Está bien? Bueno, este es un caso posible, en el cual yo ya sé que la trayectoria es, no sé, una circunferencia o esta cosa que está acá. En ese caso no tengo que preocuparme por, bueno, por si el trabajo depende de la trayectoria, porque yo ya sé de antemano cuál es la trayectoria. Y hay otra situación posible en el cual W, el trabajo de la fuerza total, es independiente de la trayectoria. Y en ese caso, vamos a decir que entonces las fuerzas que hacen trabajo son fuerzas conservativas. Ahora va a quedar claro por qué las llamamos conservativas. Voy a hacer un ejemplo súper importante, que es el caso, para que ustedes entiendan esto, les voy a mostrar un primer ejemplo de una fuerza conservativa, y vamos a entender exactamente qué es lo que quiero decir yo con el hecho de que no depende de la trayectoria. ¿Cómo puede ser que el trabajo, digamos, sea independiente de la trayectoria? O sea, que no dependa de la curva que yo estoy dibujando. ¿Cómo puede pasar eso? Bueno, vamos a considerar un ejemplo, que es el siguiente. Vamos a considerar una cosa así. Supongamos una superficie sobre la cual tenemos apoyado una masa, que la voy a dibujar como una cajita, que parte desde una posición R inicial y llega a una posición R final. ¿Está bien? A ver, creo que alguien puso algo en el chat. Sí, energía, trabajo. Teorema, energía, trabajo. Bueno, entonces lo que decía es, vamos a considerar que tenemos gravedad, o sea, que hay fuerza-peso, y que además vamos a considerar que tenemos un origen de coordenadas acá, donde está el 0, donde dice R final, y tomamos todos los vectores y positivos hacia arriba. Entonces, lo que va a pasar cuando soltemos este carrito, o lo empujemos con cierta velocidad inicial, es que el carrito lo vamos a ver en distintos momentos de su trayectoria, deslizando hacia abajo por esta superficie. ¿Está bien? Vamos a ver en cada uno de estos momentos, moviéndose bajo la acción de la fuerza peso, moviéndose hacia abajo en su trayectoria. Es decir, que en cada punto de su trayectoria siempre, si hiciésemos un diagrama de cuerpo libre, siempre vamos a encontrar una fuerza peso hacia abajo, que es siempre la misma. Está bien, siempre vale la masa por G. Pero además, por supuesto, vamos a encontrar otra fuerza actuando, que es la normal. Es decir, en cada uno de estos puntos también vamos a tener que hay una fuerza N, que va a ser siempre 90 grados con la superficie. Y esta fuerza N, por supuesto, va a depender del tiempo. O sea, esta fuerza, la fuerza peso, es una constante. La segunda situación en la cual es útil el teorema es la que voy a mostrar ahora. Es cuando la fuerza que hace trabajo es tal que el trabajo es independiente de la trayectoria que vos tomes. ¿Ok? Y ahora voy a mostrar un ejemplo. Yo creo que en este ejemplo estamos considerando un movimiento sobre una curva cualquiera, que la dibujé, digamos, entre cierto R inicial y cierto R final. Y lo que estoy diciendo es, bueno, en cada punto, a medida que se está trabando mucho, o más o menos, porque a mí no me aparece nada de, ok. Sí, bueno. Entonces, dibujando la masa en distintos puntos de trayectoria, vemos que la normal, por supuesto, la normal no va a ser una constante. La normal va a ir cambiando a lo largo del tiempo y va a valer lo que tenga que valer para que la resultante, es decir, la suma de la normal más esta fuerza que es constante, haga que la masa se mantenga sobre la superficie. O sea, la normal va a ser una normal que va a depender del tiempo. Pero a pesar de que va a depender del tiempo, va a ser siempre tal, va a ser perpendicular al desplazamiento. Porque eso es lo que esencialmente hacen las normales. Las normales
son siempre perpendiculares a la trayectoria. Entonces, la única fuerza, o sea, si nosotros quisiésemos calcular entonces cuánto vale la fuerza, perdón, el trabajo hecho entre este punto y este punto, para calcular cuánto vale el delta de energía cinética, lo que vamos a decir es que, bueno, podemos despreciar, entonces, bueno, podemos no despreciar, podemos notar que n no hace trabajo. O sea, para calcular el trabajo, lo que vamos a decir es que el trabajo W total va a ser la integral entre el R inicial y el R final de todas las fuerzas, producto escalar diferencial R, y esto es lo que había escrito acá en el pizarrón. Si las fuerzas son más de una, entonces lo puedo separar en dos contribuciones. Por un lado voy a tener la contribución de la normal, y por otro lado voy a tener la contribución de la fuerza peso, que siempre vale menos mg en inversor, producto escalar diferencial R. ¿Ok? Y este término que está acá es el que siempre es cero, porque esto que está acá adentro siempre es cero, porque la normal siempre es perpendicular al desplazamiento. O sea que únicamente a mí me queda calcular cuánto vale este término que está acá, que es la integral de la fuerza peso, nada, entre esos dos extremos. Y esta integral, a pesar de que nosotros no sabemos calcular integrales de línea, sabemos lo suficiente para, para, para poder calcularla. La podemos ya sea calcular analíticamente, o bien yo puedo dar un argumento geométrico de por qué tiene que valer lo que tiene que valer. Pero en principio no es complicado, porque fíjense que lo que puedo hacer es primero sacar este menos mg afuera, esto me queda menos mg por la integral de RI, RF, de inversor, producto escalar, diferencial R. ¿Ok? Ahora, yo puedo hacer todavía algo más, porque fíjense que inversor es un versor, digamos, que no depende ni de R ni de T, no depende de nada. O sea, que yo lo voy a poder sacar afuera la integral por no depender de nada, y esto me va a quedar inversor, producto escalar, integral entre RI y RF de diferencial R. Y esto que está acá esencialmente es ir sumando, o sea, esto que está acá es el límite de esta suma de Riemann, ¿no? El límite de ir sumando todos los vectorcitos, si este es RI y este es RF, entonces es el límite de, si yo divido la trayectoria en muchos pedacitos, de ir sumando todas esas contribuciones, ¿no? Todos estos delta R. Esto sería en el límite en el cual esto tiende a cero, yo recuperaría la integral esta. ¿Ok? Y la suma de todas estas cosas, lo que me va a dar siempre esta sumatoria va a ser, bueno, va a ser esencialmente el vector que va desde acá hasta acá. ¿Ok? O sea, el vector R final menos R inicial. De forma que esto que está acá es R final menos R inicial. Y de forma tal entonces que esta integral es menos mg, producto escalar de inversor y R final menos R inicial. ¿Siguieron esta cuenta? O más o menos. Ok, o sea, lo único, digamos, acá no hay nada, o sea, eh, si bien esta integral es algo que nosotros tendríamos que, en general, si hubiese una función f de r acá más complicada, tenemos que pensar cómo hacer. En este caso sencillo, en el cual tenemos simplemente un versor, podemos sacar el versor afuera, nos va a quedar el producto escalar esto, y esto que está acá es nada, es simplemente, es como integrar la identidad, la función constantemente 1, ¿no?
es simplemente este argumento menos este argumento. Ahora al final menos R inicial. Me quedó esto que está acá. O sea, me quedó... eh, esto que está acá, claro, esto es como hacer Barrow digamos, con la más sencilla de todas, ¿no? Que es integrar la función 1, la función constante. Profe, ¿podrías volver a explicar o recordarme cuál era el significado del diferencial R? Sí, el diferencial R es un diferencial que tiene, o sea, es esencialmente, imagínate que vos tenés en cada punto de la trayectoria, o sea, imagínate que vos tenés una trayectoria, que es una cosa así, ¿no? Entonces, en cada punto de la trayectoria, vos podés definir un versor, que es el versor que lo podemos llamar T techito. Y es el versor que tiene longitud 1 y siempre es tangente en cada punto a ¿no? la curva. O sea que va a ser un versor que va a depender de la posición en la que vos estás en el espacio. ¿También? O sea, vos en cada punto de la curva vas a tener un versor que obviamente el desafío es calcular cuánto va este versor. También este versor va a haber que hacer algo que se llama, va a haber que esencialmente especificar quién es la curva y va a haber que hacer algo que se llama parametrizarla. Pero de momento vos podés imaginarte que este versor lo podrías encontrar si tuviese una expresión matemática de la curva. Es un versor que está bien definido, es en cada punto de la curva apunta en la dirección tangencial y depende, por supuesto, del punto de la curva en el que yo estoy. Entonces, ¿Y es tangente porque lo decís vos o por algo en especial? no, porque yo quiero que sea tangente, ahora te digo yo quiero que sea tangente. Dale. Yo quiero que sea tangente porque yo quiero sumar todas las contribuciones de una fuerza que va a estar actuando también sobre la partícula, y yo quiero sumar las contribuciones que están en la dirección del desplazamiento, porque eso es justamente lo que me da el trabajo. ¿Está bien? Acordate el caso en el cual vos tenías una persona tirando, ¿no? de esto, vos sumabas únicamente la dirección de esta fuerza, que era en esta dirección, o sea, sumabas la parte de la fuerza F que iba en la dirección, que era, digamos que estaba en la dirección del desplazamiento, porque la que era normal, la que sería esta que está acá, no hacía trabajo, únicamente hacía trabajo, es decir, contribuía al cambio del módulo de la velocidad, la que era tangencial. Bueno, acá lo mismo, pero es como si esto fuese no un zoom a una parte de la curva, digamos. En cada punto va a estar una fuerza F, y vos querés únicamente sumar las contribuciones de esa fuerza que están, digamos, proyectadas en la dirección tangencial. También querés sumar todas estas contribuciones. ¿Ok? Y para sumar esas contribuciones lo que haces es esencialmente una integral, ¿está bien? Donde vos, digamos, donde vos lo que vas a hacer es eh, integrar, digamos, o sea, cuando vos integrás esencialmente lo que vas a terminar queriendo hacer es transformar esto en algo que vos puedas, digamos, esencialmente integrar como si fuesen funciones X y Z. Entonces lo que vos vas a hacer es esto que está acá, este versor T, lo vas a considerar esencialmente como un versor cada vez más chiquito hasta que tenga longitud infinitesimal. Va a ser un versor que va entonces a apuntar en la dirección tangente, al desplazamiento siempre, pero va a ser un versor, digamos, de X, de Y, de Z, ¿está bien? Que va a ser siempre tangente a la curva, ¿está bien? Y ese es el que se llama DR chico, como este versor tangencial, pero en su caso diferencial, ¿está bien? Sí, Básicamente, sí. entonces, en cada punto esa proyección te hace pedacito que vas a tener que sumar, y bueno, y así en cada uno de estos pedacitos. Yo en la clase anterior lo había hecho dividiendo esto en pedacitos con un delta, y había mostrado que, bueno, cuando vos lo hacías de esa forma, ese delta R después lo hacías tender a cero, y eso es lo que te termina dando, entonces. Buenísimo. Eh, Perdón, Enzo, una consulta. No me queda claro por qué cuando la sumatoria de delta R sub I, cuando es eso, ¿por qué te arma el vector R final menos R inicial? ¿No debería armarte la curva? no, fíjate que no, porque vos tenés tu RI y tenés tu R final por acá, ponele, y vos dividiste esto en pedacitos, o sea, vos voy a dibujar así, vos Sí. tenés
todos estos serían poner los desplazamientos, ¿no? Entonces, Claro. cuando vos, es por la regla de la suma, ¿no? Sumar todos estos, es el vector que va desde Ah, claro. es este, ¿ok? Fenómeno, gracias. Y eso no importa el tamaño, o sea, a medida que vos los haces más chicos, no importa, si son más chiquitos, es decir, es una partición de Riemann más finita, esto sigue valiendo también, vale para cualquiera, Totalmente. no vale en el caso en el límite, entonces por eso acá en el límite puse RF menos RI. Genial. Perdón, profe. Sí. Ahí el menos MG por I, o sea, el resultado del trabajo, ¿es producto escalar? Esto es un punto También. claro. Fíjate que todo esto que está acá es algo que todavía me falta hacer, esta cuenta. O sea, yo lo que hice fue, primero saqué esto, el menos MG es fácil de anular, pero lo puedo sacar porque es una escala. Este iba. Sí. Perdón. O sea, te entendí todo, menos no sabía si era producto escalar o no. Claro, claro. Y viene de que yo puedo sacar este Iversor afuera porque es una constante de Iversor. No depende ni de R ni de T, siempre apuntas hacia arriba. Genial, gracias. Entonces, el trabajo va a ser menos MG, Iversor, producto escalar, esta recta, ¿no? RF. O sea, lo puedo ya directamente hacer la cuenta, ¿no? Lo puedo distribuir. Puedo hacerlo así, ¿no? Puedo hacer menos MG, Iversor, producto escalar, RF, más MG, Iversor, producto escalar, RI. Bueno, estas cosas que están acá, fíjense, o puedo sacar esperen que no me gusta cómo quedó, porque quiero sacar factor común MG. Es lo mismo, ¿no? Puedo sacar factor común en menos MG, dejarlo como está, y ahora sí, hacer una llave y poner ahí, RF menos Iversor RI. Simplemente distribuí este producto. Bueno, fíjense que cualquier vector R que, digamos, que tenga coordenadas X y Z, en particular si yo llamo a RF como XF, YF, ZF, y RI lo llamo como XY, Y sub I, ZI, entonces yo ya sé cuánto vale el producto con Iversor. ¿Cuánto vale esto que está acá? Iversor por RF. Si RF es XF, YF y ZF. ¿Cuánto es este producto escalar? ¿Se dan cuenta? O sea, YF, ¿no? Porque RF es XF en Xversor más YF en Iversor más ZF. Zversor, cosa que yo multiplico todo por Iversor de ambos lados. Todos estos productos, este producto va a dar 0, porque este producto es 0, y este producto también va a dar 0, porque este producto es 0, y este acá va a dar IF, porque este producto es 1. O sea, es proyectar en la componente IF de los vectores, la componente I de los vectores. Entonces, para lo que es sin el versor, ¿no? Porque el versor desaparece por el producto. Entonces, esto que está acá va a ser I final menos esto que está acá, que es el I inicial. ¿Ok? O sea que, esencialmente, el trabajo de la fuerza es menos mg I final más mg I inicial. Entonces, acá automáticamente nos damos cuenta de que este trabajo no dependía de la curva. O sea, esta curva que está acá, de golpe dejó de importar la forma que tenía. ¿Ok? Porque lo único que importó de esta curva es el I de este punto y el I de este punto. Es decir, lo único que importó de esta curva es esencialmente la altura desde la cual parte la masa. ¿Está bien? Ahora lo voy a escribir. Pero no depende en absoluto de cuál es la curva en particular. Depende únicamente de algo que depende de la posición final, que es I de F, y algo que depende de la posición inicial, que es I de I. ¿Está bien? En particular, fíjense que I de F, supóngase que esto es H, ¿no? Lo llamo H, la altura desde acá, desde 0. Entonces, como yo había puesto el 0
acá en IDF, entonces, como IDF es 0, esto vale 0. Entonces, y esto que está acá, IDI, es justamente lo que yo llamé H. Así que el trabajo me quedó igual a MGH. ¿Está bien? A ver, hay una pregunta. Si hubiese rozamiento, ¿funcionaría de la misma forma? No. Si hubiese rozamiento, tendrías que saber cuál es la curva. Y en una curva más larga, habría más rozamiento que en una curva más corta. Y el motivo por el cual eso vale es porque justamente el rozamiento no cumple con la condición de ser una fuerza conservativa, que las vamos a definir ahora en un toque, y vamos a mostrar efectivamente por qué no, digamos, el rozamiento es una excepción a esto. Esto vale porque la fuerza peso, que es la única que está haciendo el trabajo, cumple que es una fuerza conservativa, que ahora voy a decir qué significa eso. Si fuera, por ejemplo, alguien subiendo un ascensor, normal hace trabajo, en ese caso, sí, en ese caso, la normal es, no solamente hace trabajo, sino que esencialmente es una fuerza, va a ser una fuerza no conservativa. O sea, es lo mismo que vos, no sé, haciendo una lagartija, ¿no? Si vos te tirás en el piso y haces una lagartija así, ¿no? Entonces, arriba, abajo, bueno, entonces lo que estás haciendo básicamente es haciendo, no exactamente que la normal, sino que, o sea, sí, o sea, normal, mejor dicho, normal en este caso en particular, eso es una buena pregunta. ¿Normal en este caso en particular hace trabajo? O sea, vamos al caso del ascensor. Eso es una buena pregunta. Primero me gustó el caso del ascensor, vamos a borrar esto. Al compañero hizo una buena pregunta que es, si estamos en un, supónganse que nosotros estamos así, parados en un ascensor, y tenemos que todo esto está atado a una soga acá, entonces esencialmente a nosotros, si estamos acelerados hacia arriba, entonces la única fuerza que actúa sobre nosotros, básicamente, que puede desencadenar esto es la normal, ¿no? Porque, bueno, la normal es más grande que el peso, y lo es en la proporción necesaria para que nosotros aceleremos hacia arriba, ¿está bien? Entonces, es una buena pregunta si en ese caso particular la normal está haciendo trabajo. La respuesta es que sí. O sea, en ese caso, la normal está haciendo trabajo, pero, digamos, pero no, y además es una fuerza no conservativa. Ahora después más adelante voy a mostrar por qué. En este caso, es una fuerza no conservativa. Pero bueno, es una situación particular, que no es la que vamos a encontrar en general cuando consideremos una fuerza de vínculo que hace que una partícula se mantenga en una determinada trayectoria sin, digamos, cambiar necesariamente su aceleración por un número constante, como en este caso. O sea, sujeta a una curva cualquiera de normal, digamos, al vínculo de una curva determinada, la normal siempre es perpendicular a esa curva y hace que la masa siga esa curva. Este es un caso particular. ¿Ok? O sea, conservativa lo voy a definir ahora en un toque, pero vamos para... no, la única fuerza que actúa sobre la persona es la normal. No hay otra fuerza actuando sobre la normal, sobre la persona. Así que, si la persona cambia su energía cinética, digamos, la única fuerza, o sea, hay dos fuerzas, ¿no? El peso y la normal, ¿está bien? Pero el peso en particular no va, obviamente, solamente el peso no va a poder dar cuenta del cambio de energía cinética. Va a tener que considerar la normal. Sí, sí, esa es la única fuerza que puede hacer trabajo. Si vos, en cambio, es una sesión entretenida que es, lo dejo para que lo piensen, ¿qué pasa en caso de que ustedes estén haciendo una lagartija? En ese caso, la pregunta es si la normal del piso sobre sus manos puede estar haciendo trabajo. Automáticamente se dan cuenta de si es el caso, si la normal puede estar haciendo trabajo. No, porque no hay desplazamiento. O sea, si no hay desplazamiento, decimos, la fuerza no está actuando sobre un desplazamiento. La fuerza siempre está aplicada a sus manos. Entonces, al no haber un desplazamiento, la normal no puede estar haciendo trabajo, ¿no? Pero al mismo tiempo, algo tiene que estar haciendo trabajo. Porque, y ponele, moverse de arriba hacia abajo, ¿no es moverse en la vertical? ¿No es desplazarse en la vertical? ¿Acá decís?
Sí, sí, haces una lagartija Sí, o sea, que va... cuando vos haces este movimiento que vas de la posición de abajo a la posición de arriba, puedes ganar velocidad. Entonces, hay fuerzas que están haciendo trabajo, pero no son anormal. O sea, básicamente son las fuerzas de los músculos. ¿Saben? Los músculos. Ah, claro. Y además son fuerzas no conservativas, porque más adelante va a quedar claro que tiene que ver con el hecho de que hay una conversión de una energía, eso lo más que nada en termodinámica, pero una energía que es una energía de tipo química, es decir, una energía que está guardada por el ATP en sus músculos, en energía mecánica. ¿También? Y ese es el tipo de situaciones en las cuales, ya sea cuando pierden energía, disipándose en la escala molecular, por ejemplo, cuando pierden energía en forma de calor, es el caso de acosamiento, o cuando la ganan, es decir, cuando la fuerza sale de la escala molecular y actúa en una escala macroscópica, mecánica, como el caso de los músculos, esas son típicas situaciones de la fuerza no conservativa. Es lo mismo, hay alguna fuerza en algún lugar que está transformando, digamos, no sé, un combustible fósil o lo que fuese en energía mecánica, digamos, haciendo justamente que la normal haga, digamos, haga fuerza no conservativa. ¿Qué es exactamente una fuerza no conservativa? Vamos a tener que posponerlo hasta que definamos qué es una fuerza conservativa, que es lo que estaba por hacer hace un momento. No sé qué es una dominada, no tengo ni idea. Yo me hice de gimnasia de secundario. Eh, es lo mismo. O sea, si vos haces, es lo mismo, ¿no? Esa fuerza, si vos subís, no estás así. De hecho, el último ejercicio de la guía creo que tiene que ver con una situación de este estilo, ¿no? En este caso, la fuerza de contacto de las manos con la barra no puede hacer trabajo, porque no está actuando sobre un desplazamiento. O sea, DR en ese caso es siempre cero. Entonces, lo que está haciendo trabajo es la fuerza de sus músculos, especialmente. Bien. Bueno. Entonces, llegamos a que, en este caso, el trabajo se escribe como MGH, o bien, o sea, MG por la altura, y en particular, que es algo que depende únicamente del punto de salida y del punto de llegada. Bueno, entonces, fíjense lo siguiente. Nosotros lo que vamos a hacer, o sea, esto depende únicamente del punto final, que es IF, en este caso la coordenada I del punto final, la coordenada I del punto inicial. O sea, lo que estamos diciendo básicamente con esto es que en este ejemplo en particular, pero básicamente cualquier ejemplo en el cual esté actuando la fuerza potencial gravitatoria, ¿está bien? En cualquier ejemplo de ese estilo, entonces lo que vamos a decir es que, me bajo un poco esto, que el KF, o sea, la energía cinética final, menos la energía cinética inicial, que es igual al trabajo, va a ser, bueno, esto que nosotros escribimos acá, ¿no? Menos mg por I final más mg por I inicial. ¿Ok? Donde esto tiene que ver con el extremo final de la curva y esto tiene que ver con el extremo inicial de la curva. Entonces nosotros vamos ahora a definir una función, vamos a definir una función u de I, y esa función u de I la vamos a llamar mg por I, o sea, mg por la altura en este caso, que esto es algo que se conoce como energía potencial gravitatoria. ¿Ok? Entonces, en este caso, si la definimos de esta forma, entonces lo que estamos diciendo es que Kf menos Ki es igual a menos U de IF más U de II. ¿Ok? Simplemente lo que hice fue le puse un nombre a esta función que está acá, de forma tal que entonces el trabajo, que depende únicamente de IF y de I, dependa únicamente de la función esta U evaluada en IF y evaluada en I. Si yo esto decido llamarlo UF, porque es la U en el punto final, y esta la decido llamar UI, o sea, la U en el punto inicial, entonces fíjense que lo que está pasando es que llego a la ecuación KF menos KI es igual a UF menos UI. Y esta ecuación, lo que puedo darme cuenta yo, es que puedo reordenar los términos
para que todas las Fs estén de un lado y todas las Is estén del otro. Es decir, yo puedo pasar, perdón, esto es menos, y esto es más. Yo puedo pasar este menos sumando para allá y me va a quedar del lado izquierdo KF más UF, y del lado derecho me va a quedar KI más UI. O sea, lo que estamos diciendo en este caso es que bajo la acción de la fuerza peso, estamos hablando de un caso particular, que es cuando actúa la fuerza peso, yo puedo definir una función que se llama energía potencial gravitatoria, de forma tal que la suma de esa función con la energía cinética es constante, es decir, es igual en el extremo final que en el extremo inicial. O sea, si yo llamo esta suma, yo digo que la suma de K más U es igual a E, y esto lo llamo energía mecánica total, o energía mecánica, punto. Entonces, esto lo que me dice es que entonces esta suma, la suma de K más U, es igual en el punto final que en el inicial. En particular, es una constante. O sea, en cualquier punto de la trayectoria que yo decida pararme, es decir, si yo tengo acá mi posición inicial del movimiento, y tengo acá la masa moviéndose en esta curva bajo la acción del potencial gravitatorio, entonces en cualquier punto de esta trayectoria, la suma de K más U tiene que ser igual a la energía del momento inicial. También siempre tiene que ser una constante. Siempre K más U, o sea, lo que es lo mismo, la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2, más U, que es M, G por I, esto es una constante que no cambia en ningún momento para el movimiento de la masa bajo la acción de un potencial gravitatorio. Y esto es enormemente útil. Sí. ¿A qué llamábamos, perdón, que me olvidé, acá? K es la energía cinética. K es la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Y esto era lo que... Listo. Esto es lo que vinculamos con el trabajo. Entonces, lo que yo mostré en este caso particular es que para esta fuerza, al menos, para la fuerza peso, podemos definir algo que se llama un potencial, de forma tal que la suma de K más ese potencial es una constante, que no cambia en el tiempo. Y esto es enormemente útil porque, bueno, porque esta es una cantidad conservada que nos permite relacionar digamos, nos permite encontrar un montón de cosas, digamos. El hecho de, si yo conozco la energía en este punto, ¿no? Supongamos que yo conozco la energía inicial. Porque no sé, porque por ejemplo la partícula empezó a moverse desde el reposo, ¿está bien? Y conozco esta altura, entonces conozco cuánto vale mg por la altura. Entonces conozco la energía inicial, entonces en cualquier punto de la trayectoria, si yo conozco la altura, si conozco esto, puedo despejar entonces con toda la velocidad, ¿está bien? ¿Por qué? Bueno, porque la velocidad va a ser la energía total inicial menos mg por la altura con un 2, ¿no? Con un 2, con un m dividiendo y con una raíz. O sea, esto que está acá va a ser la velocidad como función de la altura. O sea, esto quiere decir que yo puedo, si conozco, o sea, si yo sé que la masa se está moviendo bajo la acción de un potencial, que en este caso es una fuerza que tiene un potencial, que es la fuerza peso, tiene este potencial, que es el potencial gravitatorio. Entonces yo puedo relacionar en cada punto de la trayectoria. Yo conozco la altura, en cada punto de la trayectoria conozco cuánto vale la altura, automáticamente conozco la velocidad, si conozco cuánto vale la energía total. Ahora vamos a ver varios ejemplos de esto. Pero este es el tipo de cantidad conservada que nos permite relacionar qué es lo que pasa en distintos puntos del espacio, en distintos puntos de la trayectoria, entre sí, si yo conozco cuánto vale la energía total del sistema. ¿Está bien? Entonces, en resumen, lo que yo quiero resumir de lo que encontramos para la fuerza peso, que es súper importante porque ahora vamos a intentar generalizar a otras fuerzas. La fuerza peso no es la única que nos interesa, sino que hay otras, por supuesto, también. Entonces, es la velocidad en módulos. Sí, es la velocidad en módulo porque está dentro del cuadrado. Siempre la velocidad en módulo es lo que está en la energía cinética, ¿ven? Porque está elevada al cuadrado. Bueno, entonces, en resumen, para la fuerza que es menos mg en inversor, o sea, la fuerza peso, nosotros logramos demostrar que, primero,
W, o sea, el trabajo que realiza esa fuerza, solo depende de los extremos de la trayectoria. En particular, depende únicamente de la coordenada I, de los extremos. Depende de I final y de inicial. Y además pudimos demostrar que, por consiguiente, podemos introducir una función U tal que K final menos K inicial, o sea, el trabajo, es igual a menos UDF más U inicial. De forma tal que entonces podemos pasar para el otro lado el UDF sumando, y me queda que esto que está acá y esto que está acá, que es la energía final total, la energía mecánica total, la energía mecánica inicial, son iguales. ¿Ok? O sea que yo puedo definir que E es igual a K más U, y esto es constante, o sea, se conserva. ¿Ok? Todo esto pudimos hacer para la fuerza peso. Bueno, va a haber otras fuerzas para las cuales vamos a poder hacer esto. Ahora vamos a tratar de entender cuáles son en general. Y las fuerzas para las cuales podamos hacer esto, justamente las vamos a llamar fuerzas conservativas. En particular, ya con que se cumpla esto, vamos a decir que se trata de una fuerza conservativa. O sea, y si se cumple esto, también, o sea, es lo mismo. ¿Está bien? O sea, si tenemos una fuerza F, tal que el trabajo que realiza únicamente depende de los extremos de la trayectoria, entonces esa fuerza F es conservativa. Esto es algo que, como dijo el compañero hace un rato, probablemente no sea cierto para la fuerza de rozamiento, porque nosotros tenemos una fuerza de rozamiento, ¿no? Digamos, una masa moviéndose por esta recta, sobre la fuerza de rozamiento apunta hacia acá. Bueno, si ahora la fuerza, la masa, digamos, no sé, en otra curva, que es mucho más larga, en el sentido, ¿no?, de que si la desarrollamos, la fuerza de rozamiento va a estar actuando sobre un desplazamiento mucho mayor, entonces probablemente el trabajo que haga la fuerza, en este caso, va a ser menor que en el caso este, donde actúa por una mayor distancia. Entonces, en principio parecería que la fuerza de rozamiento no va a ser conservativa. Va a depender de la trayectoria que sigue la masa. La fuerza peso, en este caso particular, mostramos que sí es conservativa. ¿Está bien? Solo depende de los extremos de la trayectoria, y podemos introducir un potencial, es lo que llamamos potencial, tal que la suma del potencial más la energía cinética es una constante. Bueno, esto es algo... Una pregunta, ¿cómo habíamos deducido, dónde habíamos sacado que K más U era constante? Bueno, porque varía esto, ¿no? Varía que primero, KF menos K inicial es igual al trabajo. Y esto es lo que vale siempre por el teorema de energía de trabajo. Pero además, cuando calculamos el trabajo, encontramos que esto lo podemos expresar como menos mg y final más mg y inicial, que es la cuenta que yo hice del pizarrón anterior. Entonces, si nosotros definimos U como mg por I, entonces este término que está acá es U especializado en I final, eso es lo que llamamos U final, y este es U especializado en la coordenada I inicial, o sea, lo que llamamos I inicial. Y en este caso, entonces, como esto tiene un signo menos, lo podemos llamar acá sumando para el otro lado, y este que tiene un signo menos, lo podemos pasar sumando para el otro lado, y nos queda que entonces la suma de energías potencial más la cinética es constante, o sea, en cualquier, digamos, si esto lo llamo E, entonces para cualquier punto final que vos consideres, para cualquier punto I, digamos, de tu curva, cualquier punto, lo que fuese esto, no puede, esta suma que está acá siempre tiene que dar lo mismo, siempre tiene que dar E, no puede cambiar a lo largo del tiempo, ¿se entiende? Sí, se entiende. Ahora voy a dar unos ejemplos, vamos a hacer algunos ejercicios.
Pero antes de hacer eso, vamos a tratar de pensar una forma más sencilla de decidir si una fuerza es conservativa. O sea, mi punto es el siguiente. La cuenta que tuvimos que hacer en el pizarrón pasado para decidir que esta fuerza es conservativa, no la vamos a querer hacer para todas las fuerzas que nosotros consideramos en la materia. Vamos a querer encontrar un criterio que sea al menos lo más útil posible, lo más general posible, para si yo te doy una fuerza cualquiera, vos me puedas decir si es conservativa o no. Y si es conservativa, entonces lo que va a pasar es esto que está acá. Si es conservativa, vas a poder entonces introducir el potencial, que sumado a la energía cinética es una constante, y la energía mecánica va a ser constante. Por eso se llaman conservativas, porque conservan la energía mecánica. Entonces, el criterio, vamos a, digamos, pensar un segundo, cómo puedo yo encontrar un criterio, en el caso unidimensional, para decidir si una fuerza F es conservativa. O sea, como, digamos, yo vengo y te digo, bueno, tengo una fuerza unidimensional, ¿no? Por unidimensional, me refiero a una fuerza F, por ejemplo, de X, que actúa, digamos, sobre una partícula moviéndose en línea recta, en el X-versor, que depende únicamente de su coordenada X. Todas las cosas que son divergencia y demás, eso lo vamos a ver, eso lo van a ver, lo voy a comentar ahora en el pizarrón siguiente, pero lo van a ver con más detalle en Mate 3. Ahora en Física 1 vamos a hablar de un caso más sencillo, que es el caso de una fuerza unidimensional. En el caso de una fuerza unidimensional, fíjense que ustedes pueden considerar que se movieron durante un desplazamiento X más delta X. O sea, pueden considerar que ustedes estaban acá en X y bajo la acción de esa fuerza fueron a parar a X más delta X. Entonces, en ese caso, si ustedes hacen el trabajo, digamos, ustedes calculan el trabajo de la fuerza F, es la integral entre X y X más delta X de F de X diferencial X, ¿no? Eso es el trabajo de la fuerza F. Ahora, vamos a suponer, acá, supongamos, primero, que F es conservativa. Entonces, si suponemos que F es conservativa, por el pizarrón anterior, lo que estamos diciendo es que entonces existe una función U, tal que el trabajo que hace la fuerza cuando yo voy de este punto a este punto es igual a menos U final más U inicial. ¿Está bien? Eso era lo que estaba en el pizarrón como parte de la definición de ser una fuerza conservativa. En particular, el trabajo va a ser menos U de X más delta X, que es el punto final, más U de X, que es el punto inicial. ¿Ok? Como esto de trabajo, esto va a ser igual entonces a esto. Menos U de X más delta X más U de X. O lo que puedo también reescribir multiplicando por menos 1 de ambos lados. Puedo decir que menos la integral de X más delta X es igual a U de X más delta X menos U de X. Entonces, ahora lo que voy a decir es vamos a supongamos además, que delta X es muy pequeño, o sea, es casi cero, ¿no? Es más que un delta, es prácticamente lo vamos a considerar eventualmente tendiendo a cero. O sea, eventualmente vamos a tomar el límite de delta X tendiendo a cero para transformarlo en diferencial. Por lo tanto, como eventualmente vamos a tomar ese límite, lo podemos considerar tan pequeño como querramos. Entonces, si es muy pequeño, entonces f de x, el intervalo en el intervalo x
x más delta de x, lo puedo considerar como aproximadamente constante. O sea, si yo tomo un intervalo de tiempo de desplazamiento muy pequeñito, entonces en ese desplazamiento de tiempo muy pequeñito puedo decir, bueno, como delta x es muy pequeño, f prácticamente no puede haber cambiado al haberme desplazado en ese desplazamiento de delta x. Porque delta x es muy pequeño, entonces f va a ser prácticamente constante. Entonces llego que puedo reescribir esto como si esto es constante, lo puedo sacar para afuera, me va a quedar menos f de x por la integral entre x y delta x de la función diferencial x. Y esto es lo que tenía al otro lado como u de x más delta de x menos u de x. Bueno, y esta cuenta que está acá básicamente es, perdón, x más delta de x. Esta cuenta que está acá, si ustedes la hacen, es, como esto es la función 1, esto es básicamente x evaluado entre x más delta de x y x, o sea, x más delta de x menos x, o sea, esto es delta de x, esta integral. O sea que finalmente entonces llego a que menos f de x por delta de x es igual a u de x más delta de x menos u de x. Y si paso para el otro lado esto con el menos, me queda que f de x es igual a menos u de x más delta de x menos u de x sobre delta de x. Ahora, ¿qué es una fuerza conservativa? La fuerza conservativa es una fuerza que no depende que su trabajo, que el trabajo que vos realizás en una trayectoria no depende de la forma de la trayectoria. Depende únicamente de los extremos de la trayectoria. Depende únicamente del punto final y del punto inicial. Y por lo tanto, eso te permite introducir una función u, que es lo que llamás energía potencial, tal que el trabajo lo puedes escribir como esa función u, evaluada en el extremo final, más, digamos, la función evaluada en el extremo inicial, menos la función evaluada en el extremo final. Eso es básicamente la definición de ser una fuerza conservativa. No depende de la trayectoria en la cual vos te movés, el trabajo, por lo tanto podés introducir esta función, y por lo tanto, además, entonces podés, si pasas esto, digamos, el u final para el extremo, ¿no? Del otro lado, lo sumás a k, te queda que k final más u final es igual a k inicial más u inicial, o sea que hay algo que es k más u, que es la energía mecánica, que es constante en todo el movimiento, se conserva, por eso se llama fuerza conservativa. Bueno, esto que está acá, si se fijan, hay que empezar a acordar lo que está dentro de los corchetes. Profe, Sí. yo antes que sigas te quería preguntar, no entendí por qué pudiste sacar f de x afuera como constante, porque no tenés no depende de x. Sí, pero en ese intervalo, o sea, va a ser una función, o sea, suponete que vos tenés una función, ¿no? Vamos a dibujar una función. Acá tenemos x, y acá tenemos f de x, ¿no? Y nosotros tenemos una función que va a hacer una cosa así, ¿no? Entonces, yo lo que estoy diciendo es que si vos te parás en algún x y considerás el intervalo x más un delta de x, entonces, por supuesto que en este intervalo la fuerza varía entre este punto y este punto. Pero si el delta de x se hace muy pequeño, entonces este puntito está cada vez más cerca de este puntito. Está cada vez más cerca, digamos, y en el extremo, la fuerza F, digamos, básicamente lo único que puede valer es este cachito que está acá, que es F en el punto este que está acá. Es F en X. Bueno, esto, ¿no? Entonces, si los dos extremos del intervalo están muy juntos, lo que es lo mismo, delta X es prácticamente cero, entonces la fuerza esencialmente la podemos considerar como constante, y que lo único que puede valer es, bueno, F en el punto inicial del intervalo. ¿Está bien? Eso es lo que estoy diciendo. Sí, sí, No, clarísimo. no es constante, pero para un delta X lo suficientemente pequeño es casi constante. Y se justifica haber tomado, se justifica esto que yo dije, porque ahora voy a tomar el delta X teniendo cero. Y como algunos compañeros ya dijeron, esto me da la derivada. O
sea, si yo ahora tomo, o sea, esta ecuación que está acá vale para cualquier delta x, entonces en particular vale para delta x más y más pequeños. Entonces yo puedo tomar el límite cuando delta x tiende a 0 de ambos lados. Te voy a poner menos acá, lo voy a considerar. Bueno, entonces, del lado izquierdo, nada depende de delta x. O sea, del lado izquierdo, tomar el límite de un número, de, no sé, de f de x. Cuando nada depende de delta x, me va a dejar lo mismo, me va a dejar f de x. O sea, lo que sí depende de delta x es lo que está al lado derecho. Y esencialmente, esto es exactamente la definición de cociente incremental. O sea, esto me termina dando la derivada de u de x diferencial x. ¿Está bien? Entonces, lo que estoy diciendo es que si f es conservativa, que fue lo supusimos para poder escribir el trabajo de esta forma, entonces f conservativa implica que f es la derivada del potencial. ¿Está bien? O sea que la fuerza F unidimensional es la derivada, o sea que hay una función U, que además es el potencial, y la fuerza F se calcula como la derivada del potencial. Y al revés, ¿no? Si F es igual a menos la derivada de U respecto de X, entonces es fácil mostrar que es conservativa, porque si la fuerza tiene esta forma, o sea, si yo quiero calcular el trabajo asociado a un desplazamiento o una fuerza que tiene esta forma, entonces esto es, el trabajo es integral entre x inicial y x final de f diferencial x, o sea, integral entre x inicial y x final, como f estoy asumiendo, se puede escribir como una derivada de u, menos de u de x diferencial x. Esto es la integral de una derivada, ¿no? Esto es menos u evaluado entre xf y xy, o sea, u, meto el signo menos y doy vuelta los extremos de evaluación, y eso entonces me queda u inicial menos u final. ¿Está bien? O sea, estoy diciendo que el trabajo se escribe como, o bueno, acá lo tengo al revés, tengo uf menos udi, pero es lo mismo, ¿no? O sea, que el trabajo se escribe como una función u evaluada en inicial, extremo inicial menos extremo final, y eso es lo mismo que ser una fuerza conservativa, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo básicamente entonces que en una dimensión, en el caso unidimensional, que algo sea una fuerza conservativa, es exactamente lo mismo que decir, o sea, esto sí, solo sí, fuerza conservativa, es lo mismo que decir que la fuerza F es igual a menos la derivada de U respecto de X. ¿Ok? Y este es el caso unidimensional. En caso unidimensional, ustedes se pueden convencer fácil de que en general la mayoría de las funciones, digamos, fuerzas F que vamos a considerar, cumplen con esto. Digamos, la fuerza de rozamiento y tal, vamos a ver más adelante que no, pero en general, digamos, vamos a poder encontrar una función U tal que su derivada sea la fuerza que estamos considerando. Y esto está bueno porque nos da automáticamente una forma de calcular el potencial. ¿Está bien? Por ejemplo, si la fuerza F de, no sé, de I es igual a menos mg, entonces el potencial tiene que ser algo, cuando yo lo derivo y pongo un signo menos adelante, me dé esto. O sea, mgi. Es el mismo potencial que nosotros vimos para la fuerza peso. ¿Está bien? ¿Entienden cómo funciona esto? Ahora vamos a ver más ejemplos, pero la gracia de esto es que nos da una herramienta para calcular potenciales conociendo las fuerzas. Lo único que necesito es integrar las fuerzas y poner un signo menos adelante, y eso me va a dar el potencial. En el caso unidimensional. En el caso tridimensional, van a tener que esperar a matemática 3, aunque yo lo voy a sugerir
por qué, digamos, porque es cierto en el video que les voy a grabar después sobre integrales de línea, pero en caso de tridimensional, ustedes lo que van a tener que hacer es esperar a matemática 3 para poder demostrar que, digamos, que una fuerza conservativa no es equivalente a esto, sino a que la fuerza, con vector ahora, porque estamos en el caso tridimensional, es igual a el gradiente de una función, o sea, f de x y z. Profe, Vale. no se ve. Sí, no me olvidé que, o sea, en el caso tridimensional, en el caso más general, ¿no? En el caso 3D, entonces la fuerza es conservativa, si solamente si la fuerza F de x y z se escribe como el gradiente de una función de x y z, donde el gradiente de u significa armar un vector que tiene la primera coordenada, la derivada de u respecto de x, la segunda respecto de y la tercera respecto de z. Estos que están acá con este ruido son derivadas parciales de una función que depende de más de una variable. La puedo derivar respecto de la primera variable, de la segunda a la tercera, y esto que está acá se conoce como el gradiente. Nada, esto es algo que van a ver en Mate 3, y lo van a empezar a usar en Física 3, principalmente. Para lo que sería un dominio conexo, que es en realidad un detalle matemático, porque el espacio tridimensional en el que vivimos cuenta con un espacio conexo. Esto es lo mismo también que decir que el rotor de la fuerza F es igual a 0. Donde este es un producto vectorial. Nada, todo esto que está acá es algo que van a ver en Mate 3. Simplemente les quiero decir que no es tan sencillo, vamos, que en el caso unidimensional, la mayoría de las fuerzas que uno escribe, salvo unas contadas excepciones, son conservativas, mientras que en el caso tridimensional uno tiene que pedir más condiciones. Más condiciones son, bueno, que sea el gradiente de otra fuerza u, y la realidad es que no todas las fuerzas que uno se le ocurre no es tan difícil escribir una fuerza que no sea conservativa, porque su rotor no sea, digamos, no sea nulo. Están viendo matemática 1 y también están viendo, ok, vieron la definición de gradiente, pero no vieron la demostración de que si es una fuerza conservativa, si solo si. ¿El rotor también lo ven? Mate 1, mira, cuando yo hice Mate 1, estas cosas se veían en Mate 3. O sea, el teorema de Stokes, y eso lo ven en Mate 1, teorema de Gauss, teorema de divergencia. Ok, bueno, está bien. Bueno, porque eso entonces probablemente lo vean bien demostrado en Matemática 3. Perfecto. Bueno, entonces, sí. Antes de que borres, no me quedó claro, ¿qué pasó ahí con el menos que pusiste en la fórmula arriba? O sea, ¿de dónde? O sea, esa tiene No, por definición, ¿no? Pero... este menos es muy interesante porque uno pone este menos que está acá. Sí. Uno pone este menos que está acá por el siguiente motivo. Suponete que no pusiésemos este menos, ¿no? Entonces, si no pusimos este menos, entonces, bueno, el trabajo que haría la fuerza conservativa sería la integral entre la posición inicial y la posición final de la fuerza diferencial X, o lo que sería lo mismo, la integral entre la posición inicial y la posición final de, estoy escribiendo sin el menos, ¿no? Para ver qué pasa, diferencial U de X. Y esto que está acá, fíjate que es, por supuesto, la integral respecto de X, dado que está derivado respecto de X, o sea, la función U evaluada entre los extremos final e inicial. ¿Bien? O sea, U final menos U inicial. Y esto es igual al trabajo. Entonces, por el teorema de energía de trabajo, esto va a ser igual al delta K, ¿no? Porque el trabajo siempre es igual al delta K. O sea que te va a quedar delta K, que es igual a K final menos K inicial, es igual a U final menos U inicial. Y fíjate qué es lo que pasó cuando no pusimos el signo menos. Cuando no pusimos el signo menos, si yo paso el U final para el otro lado, me pasa restando. Me queda K final menos U final es igual a K inicial menos U inicial. Entonces, si yo no le pongo el signo menos acá,
que le había puesto, lo que termina conservándose es la resta de energía potencial, de la energía cinética menos la potencial. O sea, si vos querés que se conserve la suma y no la resta, tenés que poner un signo menos acá. No es que es necesario ponerle un signo menos. Si vos no lo pusieses, también habría una cantidad conservada. También la podría llamar energía mecánica. Solo que no sería la suma de las dos, sino que sería la resta. Y es mucho más intuitivo que termina siendo la suma. Y por eso se pone el signo menos. ¿Está bien? Sí, sí, genial. Si vos no le pones el signo menos, lo que se conserva es la resta. Y eso no querés que pase. Porque va a ser mucho más intuitivo y fácil con las cuentas que se conserve la suma. Mi teoría es que ya cursaron Mate 3 o están cursando Mate 3. Por eso saben. Me imagino que es eso. O vieron el programa, o hablaron con un compañero, o leyeron, qué sé yo, capaz. Digo, está bueno tener curiosidad sobre lo que viene en las materias después. Bueno, hay una observación súper importante para hacer acá, que es la siguiente. Y eso es algo que, fíjense que nosotros empezamos la materia de una forma muy inocente, que fue hablando de posiciones, velocidades, después aceleraciones, fuerzas. Y en el fondo lo que ustedes tienen que pensar siempre en física, que sea lo que sea, perdón, sea lo que sea que ustedes introducen en física, cualquier magnitud que ustedes introducen, siempre en última instancia tiene que ser posible interpretarla en términos de las cosas que ustedes pueden medir. Las cosas que ustedes pueden medir en física son dos cosas nada más. Distancias y tiempos, básicamente. O sea, de una forma muy básica, todo lo que ustedes después construyen en la física se construye en base a mediciones de estas dos cosas. Las velocidades, distancia sobre tiempo, las aceleraciones, distancia sobre tiempo al cuadrado, bueno, y masas, ¿no? Pero, digamos, las masas, fíjense que incluso las masas ustedes las miden basándose en esto, ¿también? Porque eso es lo que hacíamos con la experiencia de Mach, comparábamos aceleraciones, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo las masas uno las define en base a esto. Las fuerzas, uno también las define en base a esto, ¿ok? Entonces, algo que es interesante pensar es la energía, digamos, qué tipo de, digamos, cómo termina en última instancia relacionándose con, bueno, con las fuerzas y por lo tanto con las distancias y los tiempos. Entonces, las fuerzas son menos la derivada de la energía respecto de X. Entonces, esto lo que les quiere decir es que, en realidad, uno puede tomar una función de potencial U y cambiarla de forma tal que las fuerzas F, que son los que terminan en última instancia, dando un cambio en magnitudes medibles, como la distancia y el tiempo, sea la misma. O sea, si yo defino U' de X es igual a U de X más una constante, entonces la fuerza, que es la derivada de U' de X respecto de X, y un menos, como la constante, como la derivo 0, me queda la derivada de U, digamos, y me quedan iguales. O sea que U, las potenciales, están definidos salvo una constante. Y eso lo que quiere decir es que si U es un potencial para la fuerza X, U más cualquier constante también lo es. Por ejemplo, nosotros dijimos que U de I es igual a mg por I, era un potencial para la fuerza peso. Entonces, U' de I, dado por mgi más 14, o U' de I es igual a mg por I más 0.2, estas dos son dos potenciales perfectamente válidos para la fuerza peso, porque los dos me dan, cuando los derivo, la fuerza F, ¿okay? Porque esto cuando lo derivo es 0. Y lo mismo en relación a la conservación de energía mecánica. Fíjense que en la conservación de energía mecánica lo que me dice que es que K final menos K inicial, perdón, K final más U final es igual a K inicial
más U inicial, ¿no? Entonces, el delta de energías cinéticas es igual a esta resta, ¿no? UF más UI. Esto que está acá es medible, porque son velocidades, un cambio de velocidad esencialmente. Esto que está acá, entonces, digamos, me tiene que dar lo mismo si yo pongo UF, UI o si yo pongo UF prima prima o así. Y termina siendo el caso, ¿no? Porque si yo le subo una constante a la fuerza, entonces esto es lo mismo, digamos, U menos UF más una constante más UI más una constante. Esto es menos UF menos constante más UI más constante. Constantes se me van, me queda lo mismo. Eso es lo mismo, digamos. Yo puedo sumar una constante sin que me cambie el significado de la física. ¿Bien? Eso es algo que pasa con las fuerzas con las energías potenciales. ¿Bien? Siempre están definidas salvo una constante. Eso quiere decir que para la energía mecánica, la energía potencial de un sistema, exactamente, o sea, el valor absoluto, digamos, o sea, vos podés desplazar todo ese valor sumándole un número y es lo mismo. ¿Bien? O sea, por ejemplo, un caso típico es cuánto vale, por ejemplo, para el caso de la fuerza potencial, cuánto vale U en cero, ¿no? En la altura en la cual vos estás a la altura del piso. Una opción es decir, bueno, que no hay energía potencial cuando vos estás en cero, pero otra es decir que esto vale 14. ¿Bien? Y esto es lo mismo, no cambia, ¿bien? Porque este es el caso en el cual vos le sumaste 14 a la energía mg por i, ¿está bien? Pero digamos, el valor en cero está determinado a menos de una constante, ¿ok? Porque sumar una constante no cambia nada, porque lo único que aparecen, la única forma en la cual aparecen las energías en las ecuaciones estas son o bien derivadas o bien diferencias entre ellas. Y en ambos casos las constantes se van, ¿está bien? Entonces, profe, acá tendríamos la relación entre energía y fuerza. Esa es la relación de energía y fuerza, ¿no? Y si yo te preguntara, por ejemplo, así conceptualmente, ¿cuál sería la diferencia? O sea, ¿cómo se podría responder? La diferencia entre una fuerza y una energía potencial. Sí, sí, sí. La fuerza es un vector que apunta en la dirección de aceleración. Es algo que vos podés medir sencillamente con, por ejemplo, poniendo resortes, dinamómetros, haciendo experiencias, mientras que la energía potencial en realidad es una cantidad matemática que en principio no tiene, digamos, una interpretación física directa que te permite encontrar cuánto vale la fuerza derivándola, o calculando el gradiente, digamos. Y que es útil, digamos, entendida digamos, como la energía entendida como algo que se puede transformar eh, en trabajo, digamos, en cambio de velocidad. O sea, más energía potencial tiene una masa, bueno, más capacidad tiene esa energía potencial para desaparecer y transformarse en energía cinética y cambiar su velocidad. Básicamente, el nombre de energía potencial te da en el fondo cuál es la interpretación. Es potencial. Potencial es algo que es en potencia, digamos, algo que puede ocurrir. Entonces, si vos tenés una Sí. masa muy, muy arriba de una montaña, muy alto, cuando tiene una energía, digamos, si tu cero está a nivel del mar, entonces va a tener una energía potencial gravitatoria muy alta. ¿Por qué? Bueno, porque si la soltases, desde ese punto, por acción de la fuerza, peso, llegaría efectivamente a tener una velocidad muy grande. Llegaría, digamos, es un subjuntivo que tiene que ver con el hecho de que es potencial, digamos. Tiene la capacidad para transformarse para hacer trabajo y por lo tanto para la fuerza y por lo tanto para transformarse en energía cinética. Abajo a la derecha, sí, es menos F más U, gracias. Bueno, esperen que con un poco de agua. Entonces, voy a hacer una observación más y después vamos a ver ejemplos. La observación que voy a hacer es extremadamente importante, pero enormemente importante para lo que ustedes van a usar en el resto de la carrera de física, que es la siguiente.
Si todas las fuerzas que actúan, o sea, si todas las fuerzas que actúan sobre la masa M son conservativas, entonces cada una de ellas conserva, digamos, cada una de ellas tiene un potencial, entonces la suma de todos esos potenciales va a ser el potencial total que va a hacer que se me conserve, digamos, energía mecánica. O sea, energía mecánica, es constante. ¿Ok? Ahora, y esto es una consecuencia, esto es un hecho matemático. Esto es un hecho matemático que lo dedujimos, haciendo matemáticas sobre la segunda ley de Newton. Entonces, si bien esto es un hecho matemático que se desprende de la segunda ley de Newton, es un hecho físico, es un hecho de la física, y es un hecho muy fundamental de la física, que uno siempre es capaz de modificar la definición de qué constituye la energía total de un sistema, de forma tal que se termine conservando. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que si nosotros, por ejemplo, no sé, hablamos de la fuerza de rozamiento, decimos, bueno, la fuerza de rozamiento no conserva la energía mecánica, pero no importa. Yo puedo, de todas formas, modificar la definición de qué constituye la energía total del sistema y la energía total se conserve. Si yo descubro un día que una masa se está moviendo bajo, digamos, y que no se conserva la energía mecánica de ninguna forma, en general lo que termina pasando es que descubrí una interacción nueva de la física. O sea, descubrió otra interacción que yo no estaba teniendo en cuenta, que cuando las tengo en cuenta y escribo su contribución a la energía se conserva. O sea, siempre que en la historia de la física pasó que la energía total parecía no conservarse, siempre fue posible modificar su definición de forma tal que se conserve. Y eso es lo que se conoce como el principio de conservación de la energía, pero no de la energía mecánica, digamos, que sale de hacer matemática, como hicimos acá, sino de la energía en el sentido físico, es decir, en el sentido de que siempre podemos adaptar la definición de energía para que se termine conservando. Sí, digamos, así es como pasa todo. O sea, por ejemplo, y esto es algo muy interesante, que es que ha habido épocas, digamos, la gente ha ganado premios Nobel por esto. O sea, por ejemplo, Enrico Fermi, Fermi no fue Pauli. Pauli lo que observó en un momento era que la única forma en la cual podía, digamos, tener sentido una reacción que ocurría entre partículas subatómicas era postulando la existencia de una partícula con una masa, sin masa o con masa muy muy pequeña, y sin carga, o sea, una partícula prácticamente indetectable, para que se conserve la energía. De otra forma no se conservaba. Y esa partícula se terminó encontrando, se llama neutrino. Y siempre que ocurrió que una reacción en física de partículas, o digamos en general, en la física en general, pareció que la energía no se conservaba, era simplemente que faltaba describir algo. O sea, cuando ustedes el día de mañana hacen una teoría, digamos, hacen un experimento en el cual encuentran que la energía, en el sentido de la energía con todas las contribuciones posibles que puede tener la energía, dado lo que sabemos hoy de la física, o sea, la contribución de la energía gravitatoria, la contribución de la energía eléctrica, magnética, fuerza nuclear débil, fuerza nuclear fuerte. Entonces se encuentran que la suma de todas esas energías no se conserva en el experimento que realizaron. Entonces, esencialmente, hay dos posibilidades. O el experimento está mal, que es lo más probable, o van a ganar un premio Nobel, porque significa que encontraron algo que va más allá de la física conocida. Y ese algo que va más allá de la física conocida, ustedes prácticamente que lo terminan definiendo como sea lo que sea que tenga que ser para que la energía, digamos, cambie la energía para que sea lo que sea que eso que descubrieron se termine manteniendo de forma constante. Y eso siempre se puede hacer. Richard Feynman, que era un físico que ustedes habrán escuchado nombrar alguna vez, decía que, bueno, el tipo era muy famoso porque había ganado un premio Nobel, y obviamente lo que le pasaba era que cuando salía con sus amigos o conocía gente, qué sé yo, siempre aparecían personas que tenían ideas, entre comillas, sobre teorías de física. Y lo que él siempre hacía, lo primero que les preguntaba, o lo primero que se preguntaba a él, era si cumplían el principio de conservación de la energía.
Y si no cumplían el principio de conservación de la energía, automáticamente las descartaba. O sea, no hay, digamos, ustedes no tienen, o sea, en la materia de hoy vimos dos cosas, al menos dos cosas, bueno, tres cosas, ¿no? Tres cosas que va a tener que cumplir cualquier teoría de acá a todas las que van a ver en el resto de la materia, el resto de la carrera, son la conservación de E, pero definida, digamos, cambiada, ¿no? Como digamos, adaptada para sumar o sea, las fuerzas que hay que sumar. Conservación, ahora te respondo porque estaba inseguro. Conservación de P, y falta una más, que es las transformaciones de Lorentz. Estas cosas, en general, si una teoría física no las cumple, o sea que es invariante las transformaciones de Lorentz, bueno, es casi seguro que no va a ser verdad, que va a ser falsa. Entonces, ¿por qué estaba tan seguro? Bueno, porque el hecho de que no se conserve la energía total de un sistema, o sea, ¿qué es la energía total del sistema? La energía total del sistema es algo que se puede intercambiar con energía cinética, ¿no? O sea, la energía, se supone que vos tenés que K más U no es una constante, ¿está bien? Entonces, esto significa que de la nada, o bien aumento K, o bien aumento U. Y suponete, no sé, que te encargas de que uno cambie, porque no sé, la partícula la tenés siempre en el mismo lugar, digamos, como U depende de la posición de la partícula, entonces la fijás, entonces la única opción es que cambie K, pero eso sería como una partícula acelerando de la nada, digamos, cambiando su velocidad de la nada, o alternativamente, digamos, si K no cambia, entonces significaría una partícula cambiando su posición, cambiando su energía total U de la nada. ¿Bien? Eso no pasa, es como movimiento espontáneo, ¿no? Es como que las cosas sin una causa aparente, cambien su velocidad o su posición. ¿Está bien? Eso es muy raro. Claro, un fantasma, sí, bueno. Bueno, eso es muy interesante, ¿no? Que la gente, por la gente me refiero en la época de Descartes, tenían una posición digamos, tenían una posición metafísica que se llama dualismo, que lo que decía esencialmente es que existen dos cosas en el universo. Las cosas físicas, las cosas materiales, y las cosas mentales. Y que un ser humano básicamente es un cerebro, el cual se pone en funcionamiento por una interacción entre el dominio de lo físico y el dominio de lo mental. O sea, lo que decía Descartes en un lenguaje contemporáneo es que lo que hace que tu cerebro tenga, por ejemplo, capacidad causal, o sea, si querés libre albedrío, lo que fuese, es la posibilidad de que de la nada, la sustancia mental, que está, digamos, al margen de la sustancia física en todo sentido, ponga en movimiento a la materia del cerebro. O sea, que, por ejemplo, de la nada dispara una neurona. Y eso tiene muchos problemas, uno de los cuales es que viola el principio de la conservación de la energía. O sea, lo que un físico diría es, ok, sea lo que sea esta cosa, esta sustancia mental, si interactúa con la materia física, entonces yo puedo cambiar la definición de energía total para incluir esa sustancia mental. Y si hago eso, entonces esa sustancia mental ya no es más sustancia mental, es parte de la física. Y hago física con eso. O sea, si interactúa con la materia física, es parte de la física. Ese es el problema. No puede haber algo que interactúe causalmente con la materia física sin ser parte de la física. Si lo piensan un poco, tiene sentido. Em, No sé. Perdón, Enzo, Sí, ¿puedo preguntar algo? sí. Hace un tiempo me pasó, esto vendría al caso de lo que es la energía potencial, me parece, con el concepto de esto que es constante y de que si uno encuentra esto de que no es constante es porque hay algo más actuando que no te diste cuenta. Y es que dejando el auto en una rampa con la puerta abierta, me di cuenta de que si cuento hasta aproximadamente 15 segundos, la puerta se cierra sola de la nada. Lo cual me llevó a hacer muchos chistes respecto a eso, como si hubiera un fantasma que yo controlo. Pero esto me lleva a pensar la idea de que si la puerta después de un tiempo se cierra, significa que lo único que está actuando no es la gravedad, sino que tiene que haber algo más que en un principio se contrapone a esta fuerza, pero que en algún momento se vence y le termina ganando
digamos, la gravedad de esa resistencia. Puede ser algún tipo de resorte o algún tipo de material que tenga una constante relajación muy lenta, digamos, digamos, hay digamos, con materiales, o sea, yo no soy un experto en mecánica, pero vos podés hacer, ¿no? Digamos, generar sistemas que parece que no se mueven, pero se empiezan a mover pasado determinado punto, para vos que sos un observador exterior, ¿no? Digo, ¿no? Claro, lo sorprendente en ese caso es la fuerza con la que se cierra. No es que empiece a cerrarse lento, sino que se cierra como si alguien la hubiera empujado de golpe. Por eso justamente me da para hacer este chiste, no es que se la ve cerrarse despacito, Hay no. que armar tu auto y ver básicamente cómo son los mecanismos que están regulando el cierre de la puerta. O sea, no creo que sea una excepción a las leyes de la física, pero si estás dispuesto a donar tu auto para la investigación, podemos... digo, nada, o sea... Bueno, justamente lo que digo es que, sí. por lo que decís, me llevaría a pensar justamente eso, que tiene que haber algo en el mecanismo que me permita identificar que como hay una fuerza que en cierta forma la podemos trasladar en un concepto de energía, tiene que haber algo que está variando con respecto al tiempo y que en algún momento cede y de ahí se origina esto. Sí, completamente. De hecho, probablemente sea la analogía mecánica de algo que en electricidad se llama capacitor, que es básicamente algo que podés construir analogías mecánicas de capacitores. Es algo que básicamente se carga durante un tiempo y una vez que se termina de cargar pasan cosas en el circuito. Nada. Bueno, entonces vamos a hacer ejemplos. Alguien preguntó cómo definir la conciencia. Bueno, eso es algo que no vamos a empezar a hablar hoy, porque si no, no vamos a llegar jamás a terminar la clase. Lo de Descartes fue un ejemplo básicamente de por qué el principio de la energía, la observación de la energía es importante al punto de tener consecuencias, implicancias en general en el pensamiento humano. Entonces, nada, por ejemplo, cada vez escribimos una fuerza, entonces automáticamente ya sabemos cómo escribir su potencial, ¿no? Pues supónganse que tenemos esta fuerza ahora. Una fuerza, otra fuerza que no conocemos. Constante K, L0, sé que está el origen, supongo que está no, a Patricio no sé, no, capaz se me pasó. ¿Qué habías preguntado? Si me lo volvés a escribir, porque voy a haber quedado en el chat más atrás y... Si no me fijo. El tema es que si suma otro tipo de energía a la ecuación... Sí, o sea, por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo. ¿Por qué, digamos, una fuerza de rozamiento, lo que hace, por ejemplo, es frenar, o sea, es una fuerza que es no conservativa, básicamente, ¿no? Lo vamos a ver ahora en el siguiente pizarrón. Es una fuerza que esencialmente lo que hace es, si vos tenés un objeto moviéndose, siempre lo frena, no importa la dirección en la que va, ¿está bien? Siempre se opone el movimiento. Esa fuerza, como vamos a ver en el siguiente pizarrón, no puede ser conservativa. Lo que está pasando es que la energía, si vos te fijás qué es lo que pasa en un movimiento de rozamiento, es que se calienta, aumenta la temperatura de la superficie del objeto que está interactuando con la superficie de rozamiento. Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, en el cual en termodinámica lo que haces es cambiar la definición de energía para incluir ahora algo que se llama calor. El calor básicamente es el nombre sábana que vos le pones a todas las formas de energía que no puedes describir con lo que vos conoces hasta el momento de mecánica. ¿Está bien? Y eso funciona milagrosamente. O sea, si vos decís calor, es un gran signo de pregunta. Es todo lo que yo no conozco, digamos, de las fuerzas de interacción a escala macroscópica. Eso termina funcionando. Terminas pudiendo mostrar que entonces, si incluís esa definición, se conserva la energía total. Y eso es el primer principio de la termodinámica. Eso siempre se puede hacer, digamos, ya sea porque te falta conocimiento, obviamente pues más adelante de lo que es el calor, no es un misterio. El calor básicamente tiene que ver con la energía presente en el movimiento microscópico de la materia, y ahí cuando empezás a hacer física en esa escala, y empezás a hablar de mecánica cuántica, empezás a hablar de fuerzas entre moléculas, fuerzas Van der Waals y qué sé yo, lo que es el calor empieza a
dejar de ser misterioso, empieza a ser más claro que en realidad esa forma de energía desconocida que vos llamaste calor tenía que ver con interacciones, con potenciales bien definidos de fuerzas en la escala microscópica. ¿Está bien? Pero siempre, ya sea poniéndole un nombre calor, así como un nombre, digamos, para bajo esa etiqueta, barrer, si querés, todo lo que vos era desconocido, pero que de todas formas te termina forzando a que se cumpla el principio de conservación de la energía, o bien entrando, si querés, y viendo con más detalle que hay ahí adentro, o sea, lo que haces siempre vas a poder definir una energía que se conserva total del sistema. ¿Está bien? Sí, por supuesto que se puede medir el calor. Como todo en física, el calor se termina midiendo en relación a cosas que vos podés medir en un laboratorio que terminan siendo siempre distancias y tiempos. Pero se puede medir el calor, por supuesto. Después se puede medir el equivalente mecánico del calor. Eso fue lo que hizo Joule. Joule, el de las unidades, Joule, lo que hizo fue, agarró y midió el equivalente mecánico del calor, básicamente con agua, agitándola, y vio que eso aumentaba la temperatura, y la temperatura esencialmente tiene que ver con justamente digamos, la transferencia del calor a la temperatura del sistema. Bueno, y lo que hizo Joule básicamente fue lograr medir cuánto trabajo tenía que hacer en escala macroscópica para generar un cambio de temperatura del agua, y con eso logró medir lo que se llama el equivalente mecánico del calor. Eso lo van a ver en física 4, en termodinámica. Profe, una pregunta. A partir de la conservación de la energía, ¿se puede llegar a trabajar en todos los conceptos de la física? Sí, sí, o sea, en general, en física, vos, o sea, digamos, la formulación de las teorías avanzadas de física, en el sentido de las teorías, ¿no?, de física de partículas, digamos, en su formulación cuántica y relativista, todas se formulan en términos de algo que se llama lagrangiano, que es la energía cinética menos la energía potencial. Digamos, entonces se formula en términos de las energías del sistema. Y a partir de esto vos podés siempre encontrar las ecuaciones de movimiento. Eso es algo que ustedes van a ver por primera vez en mecánica clásica, y después lo van a ver más adelante en las otras materias, sobre todo en la estructura de la materia 4, cuando escriban el lagrangiano para otras interacciones eléctrica, magnética, electromagnética, fuerza nuclear fuerte, lo que fuese, física de partículas. En general, cuando uno hoy por hoy en física fundamental introduce una fuerza nueva, siempre lo hace, no lo hace en términos de las ecuaciones de movimiento, es decir, no lo hace especificando cuánto es la fuerza, sino especificando cuánto es el lagrangiano, en el cual aparecen las energías. ¿Está bien? Por eso lo van a ver bastante más adelante. Pero sí, esencialmente, digamos, definir la energía de un sistema determina después toda la física que vos tenés que conocer. Más algunas cosas más, ¿no? Pero es lo principal. Bueno, nada, en este caso en particular, entonces, la fuerza elástica vale menos K, X menos L0, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el potencial para esa fuerza? Tienen que integrar, cambiar un signo menos, ¿no? O sea, se ve primero por qué puedo calcular cuánto vale el potencial, ¿no? Si la fuerza es una fuerza que depende de X, f de X, puedo integrarla, cambiar el signo menos, y eso me da el potencial. Entonces, ¿qué tengo que poner acá? K, X menos L0, al cuadrado, sobre 2, ¿no? Esto yo lo derivo respecto de X, me da esto. ¿Bien? Entonces, lo que me está diciendo... Una pregunta, Sí. profe, va a la 2. Yo pensé que iba solo en la X, porque era f de X y u de X. No, porque vos podés... primero podés verificar que esto derivado da esto, ¿no? Porque sí. vas por la regla de la cadena, te toca derivar esto respecto de X. Esto, el último paso de derivar esto respecto de X es 1. Así que esto digamos... O sea, esto no es la integral de esto. Es con el cuadrado dentro. Bueno, entonces esto lo que me está diciendo es que entonces para el movimiento oscilatorio armónico, la energía total, que es una constante, porque si la única fuerza que actúa
es esta fuerza. Entonces, bueno, entonces la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2 más este término, k por x menos L0 cuadrado sobre 2. Esto es una constante. O sea, si yo conozco cuánto vale esto inicialmente el movimiento, conozco cuánto esto vale en cualquier momento posterior. ¿Está bien? Si este resorte tuviese además, supónganse que tenemos este caso, ¿no? Supongamos un caso en el cual acá tenemos un extremo fijo de resorte, ¿no? Tenemos una barra, y engarzado en esta barra tenemos una masa, y tenemos que esta masa tiene además la fuerza peso hacia abajo, ¿no? Entonces, una pregunta interesante es, ¿cuánto vale la energía potencial de este sistema? Bueno, la energía potencial de este sistema, digamos, va a valer, si ustedes se fijan, como tengo dos, digamos, lo que tengo son básicamente dos fuerzas actuando. Una es la fuerza peso, y eso tiene un potencial que es mg por i, y la otra u, la fuerza elástica, que va a ser k sobre 2 por el estiramiento este, delta al cuadrado. Este estiramiento, ustedes conociendo esto, de este lado, y esto que es i, por trigonometría lo pueden encontrar, ¿no? Digamos, si lo pueden escribir. Va a haber ejercicios en la guía más adelante que van a ser así, digamos. Entonces, lo que se conserva es, entonces, la energía total, que es la masa por la velocidad al cuadrado, más el término que tiene que ver con energía potencial gravitatoria, más el término que tiene que ver con energía potencial elástica. Digamos, se van sumando, es decir, varias fuerzas actuando, cada uno tiene su potencial, y todas se van sumando en la definición de energía. ¿Ok? Profe, una pregunta, ¿de dónde venía el primer término? ¿Cuál? ¿Acá? El M, sí, Esto es ese. K, esto es K, esto es energía cinética. K más U, esto es C. O sea, la energía cinética del resorte más la elástica. Sí, exacto. Ah, está bien. Bueno, y para terminar, y ya viene creo que Laura, ahora menos 10, ¿por qué la fuerza de rozamiento es una fuerza que es no conservativa? Bueno, fíjense que si ustedes, por ejemplo, parten un movimiento desde un X inicial hasta un X final, con una velocidad V0, ¿no? Con la fuerza de rozamiento hacia acá, digamos, o sea, el movimiento lo que hace es, esta masa se va frenando hasta llegar hasta XF. Entonces, ustedes podrían calcular cuánto va el trabajo en este movimiento, la fuerza de rozamiento, que sería, bueno, sería, si X versores positivos para este lado, sería menos FR, porque la fuerza de rozamiento apunta en menos X versor, por el desplazamiento, ¿no? Que es XF menos XY. Si ustedes calculan el movimiento al revés, o sea, si ustedes ahora dicen, bueno, voy de XF hasta XY, o sea, le pego una patada para allá, la masa se mueve con una velocidad V0, retrocediendo, entonces la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, apunta ahora en X versor positivo, entonces esto es, la fuerza de rozamiento que apunta en X versor positivo, o sea, con un más acá, porque la fuerza de rozamiento apunta para allá, por X por el delta, ¿no? Que es vuelta a XY menos XF. XY menos XF, o lo que es lo mismo, menos FR, XF por XY. O sea, el punto es que el trabajo hecho en el movimiento este y en el movimiento este son iguales. ¿Ok? El trabajo que hace la fuerza de rozamiento en este movimiento, cuando la masa va de XY a XF, o cuando la masa va de XF a XY, son iguales. Son los dos desplazamientos, dos trabajos son negativos, en ambos casos, y los dos valen FR de XF y menos XY. Entonces, esto automáticamente lo que me dice que W1 más W2 es distinto de 0, ¿no? Y esto en una trayectoria cerrada, o sea, en un lugar, en una trayectoria en la cual yo llego y salgo, o sea, salgo a un lugar que es el mismo lugar al que llego, que sea el trabajo de la sumatoria de los trabajos no nulo, es lo mismo que decir que la fuerza entonces FR que actúa no puede ser conservativa. ¿Por qué? Bueno, porque si fuese conservativa, entonces el trabajo en un círculo, digamos, en una trayectoria que ustedes salen y llegan al mismo lugar, sería
UF más UI. ¿Está bien? Pero UF y UI son los mismos. Ustedes saben que están llegando al mismo punto. Entonces el trabajo tendría que ser 0 si la fuerza fuese conservativa. Y en este caso no es 0. ¿Está bien? Entonces es una demostración más de por qué la fuerza de rozamiento no puede ser conservativa. Porque nada, ustedes van de acá a acá, de acá a acá, el trabajo total no es 0. Y debería ser 0 si fuese conservativa, porque bueno, el trabajo lo obtendrían justamente haciendo la resta de energía potencial evaluada en el punto inicial y final. Y si son el mismo, da 0. Bueno, nada, es una forma más de mostrar que la energía, la fuerza de rozamiento, como la definimos, no puede ser conservativa. No sé si Laura está acá, si ya le paso a ella. Sí, estoy acá, estoy acá. Bueno, ¿querés que te haga? Bueno, nada, te paso host por si querés compartir la pantalla o algo así, ¿no? Ah, dale, sí, buenísimo, eso te iba a pedir. Sí. Te hago host a vos y nada, te dejo. Yo me quedo igual por acá. Bueno, hola a todos, gracias Enzo, y bueno, gracias a todos por acompañarme en este ratito. Bueno, primero me presento, yo soy profesora en el departamento y soy investigadora, y soy la representante del departamento de física en GENEX. GENEX es un programa de la facultad que trabaja por la igualdad de género. No sé si ahí están viendo todos lo que les estoy compartiendo. Sí. Me imagino que sí. A ver, bien, ¿se ve bien? Bien, entonces, GENEX es un programa